Gracias, querido hermano. Muy buenas noches a todos los hermanos. Y esos son los momentos en que nos damos cuenta que el Señor creó la ayuda idónea, ¿no? Para nosotros. Porque solo la verdad nos hubiesen echado, hermanos. Así que bueno, gracias al Señor, porque aún en esos detalles el Señor está con nosotros. Así que bueno, primeramente, un gusto de saludarle a los hermanos, gusto de verlo a Pepe y a Mari también, ya repuestos. Ahí lo escuché cantar a Pepe y a Mari, y dije, ya están bien esos pulmones, así que van recuperados, gracias al Señor. Así que bueno, y la alegría también de ver al resto de los hermanos guardados por el Señor. Acá oramos en Flor de Cuyo, por la iglesia en Alta Italia, por los hermanos, para que el Señor esté con ustedes. Así que es una alegría verlos, hermanos. Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón en este día para que veamos acerca, aprovechando que tenemos dos reuniones, por eso tenía miedo que Kevin me escuchara, porque dije, si no, me va a dejar con una sola reunión, como mucho, pero vamos a ir con un tema, aprovechando de dos reuniones para poder avanzar acerca de un tema que ha sido bastante, les diría yo, conocido en el pueblo del Señor, en nuestras iglesias, pero es muy importante siempre tener el concepto bíblico de qué es lo que dice el Señor, porque la iglesia de Cristo está viviendo por unos momentos donde sin duda se nos van a ser consultados acerca de temas que nosotros damos por consabido, pero es muy importante poder defenderlos con la palabra del Señor. Vivimos en una época complicada, mis queridos hermanos, no solamente en lo sanitario, ni en lo económico, sino la Iglesia ha entrado en una situación donde en países mucho más avanzados que nosotros ya están teniendo problemas los hermanos con respecto a ciertos conceptos bíblicos. Para mí es la punta del ovillo, digamos, que viene a colación de un montón de temas que sin duda van a llevar a la Iglesia a que de alguna manera no puedan predicar como se debe, ni podamos mantener la sana doctrina como el Señor nos lo pide. El tema que el Señor puso en mi corazón en este día, mis queridos hermanos, es acerca de la verdad trinitaria de Dios, la verdad trinitaria de Dios. Yo voy a compartir una hojita, mientras los hermanos me van acompañando al libro de Deuteronomio, voy a compartir una hojita para aquellos que gusten tomar nota. Si el anfitrión me permite, compartiríamos. Mientras tanto, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6. En el Pentateuco, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6. Vamos a ver si ahí puedo compartir. Ahora pareciera que sí. Perfecto. Voy a exponer acá. Yo creo que ahí se tiene que estar viendo. Ahí si Pepe me confirma. Ahí veo el dedito pulgar de ambos hermanos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Vamos a ir entonces rápidamente para abordar este tema en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Hay varios versículos para analizar en estas dos reuniones, mis queridos hermanos, así que discúlpenme si voy un poquito rápido y si hay dudas, por favor al final de la reunión, con permiso de los hermanos, pudiésemos ver. Dice el capítulo 6, verso 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno es. Hay algo muy importante allí con ese versículo, porque justamente nosotros los creyentes sabemos que le pedimos a Dios, ¿sí? Sabemos que hablamos con el Señor Jesucristo y sabemos que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros y nos enseña y nos capacita. Acá la Escritura, en el libro de Deuteronomio, dice Jehová uno es. Vamos a entrar en algunos conceptos, digamos, que tenía el pueblo de Israel y particularmente en uno de los nombres. Ahí pongamos una marquita en Deuteronomio porque vamos a volver seguramente y vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo, en el capítulo 20, verso 3, dice la palabra del Señor. Éxodo 20, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí la expresión plural justamente se refiere a que delante de Dios no existe la posibilidad de que existan dioses, dioses. Hay dioses en minúscula, se refiere a aquellas expresiones, digamos, que de alguna manera hace el hombre para pedirle, para rogarle, para de alguna manera tratar de calmar su ansiedad. Vemos ahora nosotros en estos días que existe acá, bueno, en la zona de Cuyo, estaba la difunta Correa, el Gauchito Gil y un montón de santos
que los hombres terminan haciéndose dioses, ¿no? Vemos que ahora hay otros dioses, ya vamos a entrar, que se hace el hombre, no es que existan, que están en vigencia en nuestros días y para colmo el hombre no se da cuenta, que así lo va haciendo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, allí donde estuvimos recién, en el verso 35, dice la palabra del Señor: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Es decir, que acá la premisa, digamos que la escuela Gamara que instruía a los judíos, le decía, ojo con esto, que no hay absolutamente ningún otro Dios que nuestro Dios, el Dios Jehová, el Shaddai, ¿sí? Aquel Jehová, digamos, el yo soy. Pero hay una traducción de los nombres de Dios, cuando entramos a ver los nombres de Dios, que justamente llevó al pueblo de Israel a tener cierta atención en cuanto al tema, y vamos a ver cómo desde ahí se desprende una secta que es importante nosotros considerar. Vamos a ir a otro texto, en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 14. Isaías 45, verso 14. Isaías 45, 14 nos dice la palabra. Dice, así dice Jehová. Fíjense que hasta ahora son expresiones directamente del mismo Dios, ¿sí? Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, e irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Acá el mismo Dios está diciendo, ojo, Dios es uno, y no hay absolutamente ningún otro fuera del Dios a que el pueblo de Israel conocía, había sido instruido, había tenido los pactos, había llegado Dios mismo a decirle, yo soy el que soy. Ahora, acá hay un tema muy importante, mis queridos hermanos, y es justamente qué es lo que pasa con el concepto bíblico del nombre de Dios. Nosotros cuando, digamos, de alguna manera incursionamos en algunos libros un poquito más profundo, encontramos que está la teología sistemática y dentro de eso está la teología propia, y dentro de la teología propia uno empieza a conocer a Dios primeramente a través de los nombres propios de Dios. Uno de los nombres propios de Dios justamente es el Elohim. El Elohim justamente es un nombre de Dios que denota toda su grandeza, la supremacía ilimitada de Dios. Es por eso que ese nombre en sí, a diferencia de nuestro lenguaje español, contiene una serie de verbos que están contenidos, valga la redundancia, en el mismo nombre, y hay una serie de adjetivos también que están en el mismo nombre. Entonces, vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 1 para entender la raíz de este verbo, para tomar como base, digamos, en nuestro muy pequeñito y sencillo estudio sobre este tema tan importante que la Escritura nos arroja mucho de luz. Génesis capítulo 1, verso 26, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, ahí Dios, ¿sí? Es Elohim, la versión original de nuestra Biblia, en hebreo, acá Dios dice, ese Dios es Elohim. Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí el verbo que nosotros encontramos es un verbo en plural que se refiere al Elohim. Queridos hermanos, esto es muy importante saber interpretar desde la raíz, porque ahí no son varios dioses. Hagamos pues, como supongamos que yo estoy, no sé, con Roberto y con Víctor y nos juntamos y decimos, bueno, hagamos un asado. Acá en Mendoza no se dice vamos a hacer, se dice hagamos. Hagamos un asado. Ese hagamos es el verbo que estaría involucrando a Víctor, a Roberto y a mí. ¿Sí? De alguna manera hay tres personas ahí, cada una individual haciendo distintas cosas. Cuando el verbo acá dice, hagamos pues al hombre, se refiere a Dios Elohim, a un Dios que es el único Dios, como los textos que acabamos de leer recién en Deuteronomio, el único Dios, no hay fuera de él, no hay otro Dios. Van a venir personas, van a ver esto, aquello de Israel, pero recuerden que Dios es uno. Solamente yo he traído muy poquitos versículos acerca de este concepto, pero acá el Elohim diera la impresión
diera la impresión de que ese verbo en plural se referiría a varias personas. En realidad, mis queridos hermanos, de acá nace una herejía que usan justamente los mormones, diciendo de que, por ejemplo, Jesús es Dios, de que Dios es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pero cada uno de ellos en forma individual. Queridos hermanos, esto es una herejía que nosotros como creyentes debemos justamente contrarrestar a través de lo que dice la palabra del Señor. Dios dice, Jehová uno es. El Elohim, digamos, por eso justamente quería ir a este nombre, porque de ahí se han agarrado este tipo de sectas para decir de que incluso los hombres pueden llegar a ser dioses. Cuando uno, digamos, profundiza un poquito más acerca de las creencias de estas sectas, llegan a decir de que el hombre puede llegar a ser Dios y lo ponen a un punto, que esto es lo más aberrante que existe, a un punto similar a la posición del Señor Jesucristo, bajándolo al Señor Jesucristo, diciendo que fue un simple maestro, pero llegó a ser un Dios después de su muerte, y diciendo de que los hombres podemos llegar a ser dioses. Es decir, una aberración total, mis queridos hermanos. Por eso es de suma importancia que nosotros los creyentes, hay conceptos que los sabemos, pero tenemos que entender bíblicamente cuáles son los fundamentos, justamente por si alguien demanda razón acerca de nuestra fe o de qué es lo que creemos. Vamos a ir a otro texto, ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 3 del mismo libro, y en el verso 22, ahí encontramos que dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, ahí aparece el Elohim nuevamente, y aquí el hombre es como uno de nosotros, de nosotros. Es por eso que acá el nosotros, mis queridos hermanos, se está refiriendo a un único Dios, a un único Dios. Ese plural justamente que encontramos sobre el pronombre se refiere a un único Dios, ¿sí? Que dice, ojo, que este hombre ahora puede saber el bien y el mal por lo que ha hecho, y va a ser igual como uno de nosotros. Acá ya empieza a perfilarse, mis queridos hermanos, tres personas unidas en una misma deidad. La palabra Trinidad no está en la Escritura. Lo que sí está en la Escritura es el concepto bíblico del trino Dios, del Dios compuesto por tres personas, que ya vamos a ir analizando, que son Dios, pero no son dioses, sino que es Dios único, singular, supremo, soberano, que a su vez existe en este nombre Elohim la ilustración, la conformación real de tres personas en una sola deidad. Capítulo 11 del mismo libro de Génesis, verso 7. Allí también encontramos a Elohim, un evento muy particular. Dice en la época de la Torre de Babel. Ahora pues descendamos, encontramos ya justamente este mismo verbo diciendo que iban a descender justamente para confundir el lenguaje de estas personas. Obviamente, todos ellos habían ido en contra de Dios. Prácticamente en la parte de la construcción de esta torre, arriba, si estudiamos el tipo de construcción de lo que significaba esta torre, arriba iba a haber un altar para adorar. ¿A quién? A otros dioses. Entonces acá la expresión justamente es que Dios desciende, ¿sí? Por eso dice descendamos, haciendo mención que el único Dios iba a descender para confundir el lenguaje de ellos. Pero ¿quiénes estaban? Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu. Ya vamos a hablar acerca de la eternidad del Padre, del Hijo y del Espíritu como único Dios. Y como último concepto, para entender la expresión de Elohim, vamos a ir a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Allí en Josué capítulo 24, la expresión justamente no va a estar ilustrada a través del verbo, sino ya a través de adjetivos que mencionan a un mismo Dios y que algunas de estas sectas toman como para decir que son varios los dioses. Josué capítulo 24, verso 18, dice la palabra del Señor. Dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. A nosotros pues también, y nosotros también pues serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No son dos dioses los que se mencionan acá, es uno solo.
El adjetivo sí es plural, pero el Dios es singular. Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué nos dice esto, mis queridos hermanos? No hay absolutamente nada que indique en la Biblia que Dios, ¿sí? Dios está compuesto por tres dioses. De hecho, mis queridos hermanos, no hay absolutamente ningún Dios que no sea el único Dios al que nosotros conocemos. Existen millones de religiones. Y cada una dirá, bueno, pero ellos tratan de alguna manera acercarse a Dios por medio de diferentes caminos. Hermano, existe un solo camino y ese camino es Jesucristo. Existe un solo Dios y es el que usted y yo hemos creído, por eso estamos en esta noche. Porque ese Dios que merece nuestra alabanza y nuestra adoración, uno es, dice la Escritura. Su nombre es Jehová, su nombre es Elohim, su nombre es el Yo Soy, su nombre es el Kyrios. Mis queridos hermanos, pero es uno solo. Podemos ir al Nuevo Testamento, justamente, y voy a citar un versículo que ha sido muy cuestionado. De hecho, hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que este versículo en alguna manera fue adaptado y el concepto quería decir lo mismo, pero por ejemplo, si uno le dice a un testigo de Jehová acerca de 1 Juan capítulo 5, verso 7, le va a decir, ese texto yo no lo tengo. ¿Por qué? Porque dicen que en el original aparecía como un comentario en nuestros libros que componen nuestro canon bíblico y fue agregado para entender de alguna manera con mayor claridad acerca de este Dios trino. Primera Juan capítulo 5, verso 7. Primera Juan capítulo 5, verso 7, dice la palabra del Señor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hermanos míos, si alguien viene de alguna religión diciéndonos de que este texto de alguna manera fue apuntado en el margen y fue incluido en el canon bíblico, tenga la plena seguridad, la plena tranquilidad que la escritura en sí mismo habla de que el Padre, el verbo ahí es el Hijo, y el Espíritu Santo, no solamente la Biblia dan testimonio pleno de que son absolutamente uno solo, sino que son por la eternidad y su lugar y su habitación ha sido y es el cielo, mis queridos hermanos. O sea que tiene un contexto totalmente suficiente y acabado de respaldo para decir que ese texto es realmente en su contenido 100% bíblico. Por otro lado, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento también justamente encontramos allí la afirmación de que nuestro Dios es uno solo. Vamos a ir ya ahora al Nuevo Testamento, a 1 Corintios capítulo 8, verso 4 al 6. 1 Corintios capítulo 8, verso 4 al 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, fíjense cómo dice la Escritura, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Fíjense el verso 6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Si nosotros tomásemos este texto así aisladamente de todo el contenido bíblico, podríamos decir que hay un Dios, que hay un Dios. Pero si yo tomase ese contenido bíblico, podría decir, como dicen los testigos de Jehová, bueno, pero Dios es Dios y Jesucristo no es Dios. Ahí dice que es un Señor. Si nosotros nos vamos a la raíz de Kyrios, ahí justamente es la misma raíz del mismo Dios como se presentó al pueblo de Israel. Este yo soy que se le presentó justamente a Moisés, es la misma raíz. Ahora, mis queridos hermanos, el contexto de este texto afirma de que Dios es uno solo, pero va a decir también, ojo que hay muchos dioses, pero también hay muchos señores. ¿Qué queriendo decir? Que absolutamente todos aquellos dioses inventados por los mismos hombres es comparativamente como hay muchos hombres. Eso está queriendo decir. De algún rango especial, de alguna estirpe, moralmente que hayan sido buenos o X para considerarlos, pero les digo una cosa, mis queridos hermanos, ese Dios es con minúscula, no es el Dios en el que nosotros creemos.
Lamentablemente vivimos en épocas donde se le reza a santos, se le reza aquí, allá, pero ¿se han puesto a prestar atención en algo? En esta época de pandemia, donde mucha gente, cristianos, han pasado a la presencia del Señor, personas sin Cristo en su corazón han pasado directamente al infierno. ¿Vieron qué incidencia tienen los santos? Es como que prácticamente no muchos empezaron ya a seguirles pidiendo, porque se dieron cuenta que, como dice el Salmo 115, creo que, tiene ojos y no ven, tienen bocas y no hablan, tienen oídos y sin embargo no oyen. Y acá nos encontramos prácticamente en esta historia que nos toca vivir, o en este rango de tiempo que nos toca vivir, nos encontramos con un extremo, mis queridos hermanos. Por un lado, gente que se ha aferrado totalmente a Dios. Gracias a Dios por aquellos que nos hemos aferrado al único Dios verdadero, porque no hay otro fuera de él, como dice la Escritura. Pero hay gente que se ha aferrado a su propio Dios, que es una vacuna, que es la posibilidad de decir, bueno, yo ahora no estoy diciendo que las vacunas sean malas, quiero que no se malinterprete, pero hay gente, mis queridos hermanos, que realmente está confiando más en la parte sanitaria, está confiando más en que de alguna manera un gobierno que es puesto por Dios puede hacer algo o no, cuando en realidad, mis queridos hermanos, nosotros nos hemos acercado justamente a aquel que es el Dios. Dice, y nosotros somos para Él, y Él es nuestro Señor. Ese es el único Dios que existe, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué tan real es así para nosotros? Porque hasta ahora estamos viendo conceptos profundos que sin duda nos enriquecen en nuestro concepto como creyentes, nos alimentan en nuestra vida espiritual. Pero hermanos míos, muchas veces tenemos que hacer un análisis de nuestras vidas y ver cuánto es realmente la confianza que tenemos en el único Dios verdadero. ¿Lo tenemos a Él en nuestra vida como el único Dios verdadero, o hay otros recursos que también los ponemos a la par cuando estamos en épocas de necesidad o en épocas apremiantes? Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, verso 3, dice la palabra del Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos míos, un Dios, dice la Escritura, un espíritu, un cuerpo, que es la iglesia. Vamos a ir a Santiago, capítulo 2, Santiago, capítulo 2. Allí justamente el hermano del Señor, guiado por el Espíritu Santo, va a escribir algo que hoy día, cuando repasaba estos textos, digo, realmente nunca lo había visto desde la óptica de Santiago, justamente, y en el capítulo 2 y en el verso 19, allí va a traer algo que es muy común, en algo que nosotros no vemos, porque justamente esto pasa en el ámbito de las huestes celestiales, en las regiones celestes, y esto nosotros no lo vemos, pero es así. Dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Miren, si hay alguien que lo tiene bien claro, que no es tan confuso, que hay un solo Dios, esos son los demonios. Porque ellos mismos lo han visto. Porque ellos mismos lo han visto desde la eternidad. Cuando ellos fueron creados, ellos vieron que existe un solo Dios. El Dios que hizo absolutamente todas las cosas. Uno es. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Por qué? Porque los demonios también creen. Sin embargo, ellos tiemblan. Hermanos míos, muchas veces nosotros, ante este concepto de saber que Dios es uno, pocas veces temblamos ante su presencia. Y muchas veces nos damos el lujo de hacer cosas sabiendo que ese único Dios lo sabe, lo ve, lo mira, porque son uno de los atributos de su deidad, ya lo vamos a ver. Y sin embargo, tiemblan más los ángeles de Satanás que sus mismos hijos, a quienes el Señor ha salvado por su propia sangre. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 5, un texto que hemos usado sin duda mucho para predicar. Perdón, me fui a Tesalonicenses. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ni santos, no hay ni vírgenes, pero acá lo que yo me quiero centrar justamente es que hay un solo Dios, como justamente los demonios creen y tiemblan. Ahora vamos a entrarnos un poquito más en la evidencia trinitaria. La evidencia trinitaria, ¿qué es, mis queridos hermanos, para aquellos que les gusta estudiar la Escritura? Cuando estudiamos la evidencia trinitaria, es decir, que hablamos de un solo segmento, para poder estudiarlo nos vamos a la raíz de la palabra y justamente ahí nos habla de tres. Entonces empezamos a estudiar los tres si realmente llegan al concepto de la divinidad, que en este caso justamente es la divinidad trinitaria la que estamos tratando de analizar con la palabra del Señor. Entonces despejamos el que para nosotros o para nuestro concepto humanamente tiene mayor peso y hablamos del Padre, de Dios Padre. Prácticamente podríamos decir, incluso preguntándole a gente que no es de la fe o gente que no es creyente, y podríamos decir de alguna manera, si le preguntamos, ¿el Padre es Dios? Sin duda nos dirían que sí. Evidentemente la Escritura lo apoya totalmente. Vamos a ir a San Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y verso 27. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 27. Allí está hablando el Señor Jesucristo acerca del pan de vida. Y en el verso 27 dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es decir, el Padre es Dios, el mismo Señor Jesucristo está diciendo justamente acá, señaló Dios el Padre. Es decir, el Padre es Dios, mis queridos hermanos. No hay ningún lugar a duda. El mismo Señor Jesucristo lo declaró también. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, allí en 1 Pedro, capítulo 1, va a dejar también escritas palabras relacionadas al Padre directamente, y va a decir allí en el capítulo 1 y en el verso 2 lo siguiente. Capítulo 1 de 1 Pedro, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Fíjense, elegidos según la presciencia. La presciencia, mis queridos hermanos, es un atributo que solamente le corresponde a Dios. La presciencia es el conocimiento anticipado de absolutamente todas las cosas en un mismo plano. Es decir, si nosotros lo trasladamos a una palabra más conocida por nosotros, es la omnisciencia. Acá está queriendo decir elegidos, los creyentes, según la presciencia de Dios Padre en santificación. Es decir, es el conocimiento anticipado. Antes que nosotros naciésemos, ya el Señor nos conoció. Antes que nosotros le dijéramos al Señor Jesucristo que estábamos arrepentidos de nuestros pecados y que le íbamos a recibir en nuestro corazón, el Señor anticipadamente ya lo conocía, porque Él no ve en una forma temporal los sucesos, sino que ve en un mismo plano el pasado, nuestro presente ahora, en este preciso instante, y el futuro de un momento que nosotros todavía no vivimos. Esto solamente es un atributo de Dios. Y justamente el apóstol acá está diciendo la presencia de Dios Padre, demostrándonos sostenidamente a través de este atributo de la deidad que el Padre es Dios, como para entender en resumen este versículo. Hechos capítulo 17. Ahora vamos a encontrar justamente allí en los primeros momentos de la iglesia un concepto que ya lo tenían claro, porque evidentemente nuestro amado Señor Jesucristo se había encargado de enseñarle también a aquellos hombres que, siendo guiados e inspirados por el Espíritu, nos dejaron escrito lo siguiente. Dice Hechos capítulo 17, verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron perdón, le escapé, hermano, capítulo 17, estaba leyendo el 15, capítulo 17, verso 30 y 31. Ahora sí, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Hermanos, ese Dios que es Padre, ese Dios que está por sobre todas las cosas, es el mismo que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Pero también es el mismo que va a juzgar a los hombres. Hermanos, el juicio de Dios es un atributo también. Solo Dios puede juzgar. Nos podemos remitir a Romanos capítulo 3, donde dice que nosotros no tenemos que juzgar ni siquiera a nuestros hermanos, porque el juicio solamente es de Dios. Hermanos, si hay alguien que puede emitir juicio, es Dios. Ese Dios es único y acá se presenta como Dios Padre. Ahora, cuando uno empieza a estudiar los atributos de Dios, encontramos el amor, encontramos la santidad, encontramos la misericordia, encontramos la gracia, encontramos la justicia misma, justamente al que se refiere Hechos capítulo 17, y evidentemente los mismos conceptos del atributo, la omnipotencia, la omnipresencia, que estamos viendo acá, centrados solamente en el Padre, ya empezamos a notar que empiezan a existir aristas que son muy parecidas al Señor Jesucristo. Isaías capítulo 63, verso 16, acá nos habla directamente del Padre. Isaías capítulo 63, verso 16, un texto que se refiere nada más que al Padre. Dice el verso 16 del capítulo 63. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Querido hermano, dígame a quién le hace parecer. Vieron que por ahí vemos alguna foto y decimos, ¿a quién se parece? Y vemos y decimos, se parece al Padre. Y quizá una foto del Hijo, porque en un momento el Padre fue joven. Entonces vemos que es muy parecido al Hijo. Hermanos míos, cuando uno ve esta foto y uno dice, decía el pueblo de Israel, miren, usted es nuestro Padre. Abraham nos pudo haber abandonado, nos ignora Israel, pero usted es nuestro Padre. Y va a decir también, referido a Dios, nuestro Redentor perpetuo. La etimología de la palabra Redentor justamente nos muestra aquel que va y compra en el mercado de esclavos a alguien que no valía absolutamente nada, paga el precio que sea, lo saca de la fila de los esclavos y lo pone en la casa suya propia. Lo invita a sentarse a su mesa, le cambia sus vestidos y ya ahora deja de ser esclavos para pasar a ser un conviviente de la casa, un hijo. Esa es la tarea del Redentor, aquel que va y compra, aquel que va y paga y saca de la fila para que ya no siga estando en ese lugar, sino que lo lleva a su casa, aquellas moradas eternas, lo prepara para ese lugar, para decir a partir de ese momento, este es mi hijo, yo pagué el precio. Hermanos, cuando hablamos de Dios así como Redentor, ¿a quién le hace acordar esa foto? ¿No nos hace acordar al Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no solamente es nuestro Redentor, sino es Dios también. Es por eso que vamos a entrar en estos 8 minutitos que nos quedan, es acerca del Señor Jesucristo. Evidentemente, por lo que hemos leído, si nos tomásemos solamente con esos versículos, diríamos, el Padre es Dios, efectivamente, como lo hemos leído. Ahora, ¿el Señor Jesucristo es Dios? Él mismo demuestra tener atributos propios de Dios. Su omnisciencia, Mateo capítulo 9, verso 4. Y ahí, si hubiese usted conocido a algún testigo de Jehová o algún mormón que dicen que el Señor Jesucristo solamente fue un maestro, un buen maestro, fíjense lo que dice capítulo 9, verso 4 del Evangelio según San Mateo. Dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Miren, si había algo que pasaba, uno acá, vieron que por ahí, aquellos que quizás ya llevamos más años de tiempo casados, hay alguna situación donde nosotros quizás no nos gusta y vemos a nuestra esposa, le vemos la cara y sabemos que a ella tampoco le gusta. O a la esposa, quizás están juntos en algún lugar y ven la cara que ya tiene el esposo y dicen, acá hay algo que a él no le gusta. Hermanos, esto no era así. Acá la gente que estaba acá estaba pensando, si uno lee el caso del paralítico, le trajeron allí
le pusieron en medio y el Señor tenía la posibilidad de sanarlo o de realmente limpiarle sus pecados, como acá va a contar en otro de los evangelios, cuando uno hace la sinopsis entre un mismo evento. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor sabía que en sus corazones no creían que el Señor podía ser lo más importante. Entonces, el Señor los mira y le dice, ¿qué estáis pensando? Eso es la omnisciencia pura. Es la presciencia, el conocimiento anticipado de lo que ellos ya estaban pensando. Antes que ellos llegaran con el enfermo ahí a ese lugar, ya el Señor sabía qué iban a decir estas personas acerca de él. Hermanos míos, de igual modo, ¿cómo podemos llegar nosotros a hacer algo o a tener miedo de algo, sabiendo que el Señor ya sabe lo que vamos a vivir, sabe por dónde vamos a pasar, sabe cómo nos va a sacar de la prueba, o sabe incluso también si nos va a hacer caminar por la prueba? Hermanos, la omnisciencia del Señor Jesucristo está marcado es el Evangelio, en los 4 evangelios, donde realmente se lo ve al Señor Jesucristo conociendo lo que ya había en sus corazones. Es por eso que a Judas le dice, mira, lo que tenés que hacer, anda y hacelo ahora. El Señor estaba apurando la hora. Le dijo a Pedro, Pedro, son muy lindas tus palabras, pero sabes que en un rato más me vas a negar 3 veces. Hay motivos sobrados, mis queridos hermanos, para entender que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque la omnisciencia fue uno de los adornitos que tuvo en sí mismo. Digo adornitos porque estuvo lleno el Señor de atributos que muestran de que Él mismo es Dios. Solamente la omnisciencia es algo muy pequeño. Su poder, su amor, su paciencia, su longanimidad, un montón de cosas que nos muestran de que el Señor Jesucristo es Dios. Sin hablar, Mateo capítulo 28, verso 18, donde dice el Señor, toda, absolutamente toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad viene de una raíz combinada. Cuando uno estudia, tanto en griego como en hebreo, acerca de la palabra potestad es una palabra compuesta por patria potestad o pater potestad. ¿Qué es lo que quiere decir justamente? La potestad es en sí misma algo que no tiene límite hacia arriba y por ende compete todo lo que es para abajo. Por ejemplo, para que entendamos nosotros un poquito la raíz de la palabra, aunque no nos muestra toda la magnificencia que tiene en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor decía algo, él tenía potestad de que si algún mago le dijese algo de que a él no le gustaba, él hacía así con el dedo, iban y lo mataban directamente. ¿Por qué? Porque tenía patria potestad sobre la vida de todas las personas que estaban en su reino. Él decía quién vivía y quién moría. Eso es lo que él pensaba. Dios estaba siempre arriba de todo eso. Y va a decir Daniel, Dios es quien pone reyes y Dios es quien saca reyes. Por eso es que justamente Nabucodonosor pasa por una animalosis hasta llegar a entender realmente la grandeza del Dios. Ahora, en esa grandeza encontramos al Señor Jesucristo como Dios diciendo allí antes de despedirse de sus discípulos, diciéndole, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después que el Señor hizo la obra magnífica en la cruz del Calvario, el Señor va a decir, miren, no hay nada que no se ajuste a lo que yo quiero que pase, a lo que yo quiero que suceda, porque toda la potestad me es dada por el Padre, ¿sí? Porque estamos desde la eternidad y por la eternidad, al Señor Jesucristo se le da toda la potestad en el cielo y en la tierra. Mis queridos hermanos, ese es el Señor Jesucristo al que nosotros hemos abierto nuestro corazón. Cuando usted le canta un himno al Señor, mi querido hermano, no es un simple hombre que murió debilitado allí en la cruz del Calvario, crucificado por crueles hombres. Es por eso que el libro de Hechos dice, ojo, ustedes no lo mataron al Señor. El Señor Jesucristo fue entregado por el anticipado consejo y conocimiento de Dios, quien había preparado absolutamente este plan perfecto de salvación para usted y para mí, mi querido hermano. Hermanos míos, miren, mientras más profundizamos en el conocimiento de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos damos cuenta lo magnífico que es la obra de la salvación que usted y yo gozamos, mis queridos hermanos. Y eso nos debe llevar a un temor reverente, pero también a una gratitud extrema por lo que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. La omnipresencia del Señor. La omnipresencia del Señor, allí en Mateo capítulo 28, dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Aun cuando nos toque estar internados en un hospital y allí nuestra familia no puede estar, dice el Señor, yo estoy con vosotros.
Él promete su compañía. Y esa omnipresencia es justamente la posibilidad de que Dios puede estar no en un lugar definido, no solamente en Alta Italia, no solamente en Alta Italia o cuando algún hermano circunstancialmente va a General Pico o va a Buenos Aires o va a Mendoza, se extiende a todo el país, se extiende a todo el continente, a todos los hermanos que están en todo el continente, se extiende a toda América, se extiende a toda Europa, se extiende a todo Asia. Mis queridos hermanos, esa es la omnipresencia cuando el Señor Jesucristo dice, yo estoy con vosotros hasta el fin. Ese es el Señor Jesucristo. Solamente siendo Dios, el Señor Jesucristo pudo haber afirmado esto. Pero encontramos también algunas definiciones, 5 minutitos más les pido, hermanos, para ir redondeando, y lo encontramos al Señor Jesucristo en la tarea de perdonar pecados. Justamente allí en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, cuando traen justamente al paralítico, que no podía de ninguna manera caminar, no había forma, aún ni la ciencia lo puede hacer, al día de hoy, el Señor Jesucristo les dice, ustedes están dudando de mí. Pero lo más importante, mis queridos hermanos, acompáñenme por favor, porque ese pasaje es fabuloso analizarlo. En Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, lo leo rápidamente, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Miren, Capernaum fue el primer lugar donde el Señor Jesucristo principia su ministerio o da comienzo a su ministerio. No por casualidad, Capernaum fue el lugar que menos creyó en el Señor. El lugar que menos puso su confianza en el Señor. Dice el verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Es decir, mucha gente, un lugar lindo para predicar, ni aún entraba nadie. Uno diría, en los ojos del mundo, calculadores que tenemos nosotros, podríamos decir, qué caso de éxito el Señor Jesucristo predicando, no entraba más nadie en ese lugar. Y el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Dice, y era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Uno de los conceptos por el cual sentenciaron el grupo Sanedrín de 53 fariseos al Señor Jesucristo diciendo que era reo de muerte. ¿Por qué? Porque se hizo Dios a sí mismo, porque nadie puede perdonar los pecados, sino solamente Dios. Hermanos míos, los pecados acá, nosotros bien sabemos y certificamos levantando la mano cada uno de nosotros diciendo, sí, yo soy pecador, a mí Él me perdonó. Hermanos míos, Jesucristo es Dios, por eso pudo perdonar los pecados. Dice el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenía razón, porque Jesucristo es Dios. Verso 8, aconteció luego en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis o pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos míos, ¿qué fue lo más importante en esa situación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue lo más importante? Hemos visto solamente un cuarto, hermanos, les pido disculpas, pero no quiero abusar del tiempo. Pero pensemos por un poquito, hermanos míos, y meditemos en esta situación. Los amigos trajeron al paralítico. Dice que hicieron un boquete en el techo y bajaron de allí al paralítico. ¿Por qué lo hicieron? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué iban buscando ellos? Iban buscando la salud física, la sanidad. Como muchos de nosotros estamos preocupados por la salud, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Bajarán los casos? ¿Qué bajarán los muertos? La cantidad de muertos, hermanos, estamos viviendo una época sin duda complicada en esa parte. Pero también nosotros los creyentes muchas veces nos desviamos y cavilamos mal en nuestro corazón. Con mucho cariño lo digo, porque también soy ser humano como ustedes y nos equivocamos, mis queridos hermanos. ¿Por qué digo nos equivocamos?
Acá el Señor Jesucristo mira justamente a los fariseos que pensaban en sus corazones. ¿Y saben cuál era el pensamiento? El pensamiento de ellos era lo siguiente: este está hablando de que le va a perdonar los pecados, pero a ver si lo puede hacer andar a este paralítico de nacimiento, a ver si puede hacer que camine. Entonces el Señor los mira con toda misericordia y con toda enseñanza y les dice: miren, el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Sin embargo, ellos tenían puesta la vista en la sanidad, en qué iba a pasar con esa persona. Entonces el Señor, haciendo más uso de misericordia, le dice: miren, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Lo más fácil, mis queridos hermanos, la respuesta, lo más fácil era decirle a un paralítico que se levantara y caminara, y no decirle a una persona que sus pecados eran perdonados. Eso era lo más difícil. Lo más fácil era lo otro, realmente. Hermanos míos, nadie puede perdonar pecados sino el Señor Jesucristo. Una persona es más fácil que de ser paralítico pueda caminar, que de tener un problema en su corazón pueda andar, de tener un mismo virus como hemos tenido algunos de nosotros, que pueda salir o pueda irse con el Padre. Eso es más fácil. ¿Qué es lo más difícil, mis queridos hermanos? Realmente gozar de una vida perdonada por el único Dios verdadero, que haya limpiado absolutamente todos nuestros pecados y que nos haga una entrada amplia al Padre. Eso es lo más difícil, hermanos. Y de eso pagó el precio el Señor Jesucristo. Y ese mensaje glorioso, un día usted y yo lo hemos escuchado y hemos creído. Y podemos no tener absolutamente nada en este mundo, pero lo tenemos todo porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Recién el himno lo escuchaba cantar a mi hermana Rosita y me levanté yo esta mañana tarareando ese himno. Vieron que por ahí nos levantamos eh, cantando un himno, es como que el Señor pone un himno en la cabeza. Y meditaba yo acerca del célico hogar, donde el Señor nos hará ver las glorias sin par, junto al Señor. Vamos todos allá al célico hogar, donde por la gracia sin par nos espera el Señor. Hermanos, lo más difícil que el hombre podría llegar a alcanzar era el perdón de sus pecados. El Padre nos amó. Mañana vamos a ver cómo el Hijo fue el que vino y pagó. Y el Espíritu es el que nos confirma al día de hoy de que somos hijos de Dios, de que somos amados, de que somos salvados, de que lo más difícil de nuestra vida, mis queridos hermanos, ya está resuelto en nuestra vida eterna, porque nuestros pecados fueron limpiados y fueron perdonados por el amor del Padre, por la gracia del Señor Jesucristo y por la participación del Espíritu Santo que nos mostró que éramos pecadores. Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones.